todos, bienvenidos a tu canal Derecho Justo RD. Soy Genoveva Meregildo y en el rol de videos que tratan sobre derecho procesal, este es el segundo momento y aquí el segundo momento que trata sobre la competencia. Aquí vamos a estar hablando sobre la instancia, la demanda, el debate, el defecto, el procedimiento de referimiento. Y recuerda que si te gusta el contenido de este canal, por favor, dale manito arriba, comparte el contenido, suscríbete y activa la campanita para que recibas una notificación cuando suba más contenido. Sin más preámbulo, daremos inicio definiendo la instancia como conjunto de actuaciones y procedimientos sometidos ante un tribunal a fin de resolver un conflicto. La instancia tiene los siguientes elementos constitutivos. La demanda, que es el acto procesal mediante el cual se inicia la instancia. Más adelante en este mismo video vamos a estar explicando más ampliamente la demanda. Está la contestación, que es el acto procesal mediante el cual se da respuesta a la demanda. En ella se debe alegar los hechos y fundamentos jurídicos en que se basa la defensa, así como las pruebas que se proponen. Están las pruebas, que son los medios mediante los cuales las partes pretenden demostrar los hechos alegados en sus respectivas posiciones. Está la sentencia, que es la decisión final del tribunal sobre el fondo del asunto, que ha sido sometido al conocimiento del juez. Entonces, la instancia debe de cumplir ciertos requisitos. Debe contener la identificación del tribunal ante el cual se presenta. Deben las partes involucradas en el proceso estar totalmente identificadas. Los hechos en que se basa la pretensión deben estar expuestos de forma clara y precisa. Debe contener el fundamento jurídico que ampara la pretensión. La instancia tiene como formalismo que debe ser presentada por escrito, en papel sellado o timbrado, según corresponda. Debe de ser redactada en español, salvo que se trate de documentos redactados originalmente en otro idioma y debidamente convertidos. Y debe estar firmada por el demandante o su representante legal. Pasemos ahora a la demanda. Este es el acto procesal que inicia el proceso, mediante el cual una persona llamada demandante ejerce su derecho de acción ante un tribunal de justicia, solicitando la tutela jurisdiccional de sus derechos. La demanda tiene ciertas formalidades. Primero, las partes involucradas deben estar debidamente identificadas, es decir, el nombre, apellido, domicilio, cédula de identidad de cada una de las partes. Debe contener los hechos expuestos de forma clara, detallada, del motivo de la demanda, así como los fundamentos de derecho en los que se apoya la pretensión del demandante. Esta pretensión debe ser concreta, determinada y específica. La demanda debe de indicar también las pruebas que el demandante pretende presentar en el proceso para demostrar los hechos que está alegando. Debe de estar firmada por el demandante o su representante legal y debe de ser ratificada ante el Tribunal de Justicia en el momento de su presentación. El solo hecho de notificar una demanda se produce algunos efectos que es importante que sean vistos. El primer efecto es el apoderamiento del tribunal. Es el acto que otorga la competencia al tribunal para conocer y decidir sobre el caso. Una vez que el tribunal ha sido apoderado, procederá a notificar a las partes involucradas y a fijar una fecha para la audiencia o juicio correspondiente. A partir de la notificación de la demanda, se considera que el tribunal está apoderado. Otro efecto es la interrupción de la prescripción, que es uno de los efectos más importantes de la demanda, porque cada vez que se ejerce una acción, la prescripción es eliminada y empieza a contar un nuevo plazo. La puesta en mora, tan pronto una persona es notificada de una demanda, si se trata de un objeto que se debe al demandante, los riesgos de que la cosa se deteriore están a cargo del demandado. La demanda, después de ser notificada, persiste. Si el demandante muere, no importa, pasa a los herederos. Tan pronto se notifica la demanda, el objeto se considera litigioso. Pasemos ahora a los poderes del tribunal. Los poderes del tribunal se refieren a las facultades y atribuciones que tienen los tribunales para administrar justicia y resolver los asuntos que se les presenten.
En general, los tribunales tienen poder de interpretar, aplicar la ley, juzgar, sentenciar a las personas que han cometido delitos o faltas, resolver conflictos entre particulares, investigar y recopilar pruebas, emitir órdenes y dictámenes, hacer cumplir sus decisiones. El Código de Procedimiento Civil, desde el artículo 109 al 112, establece los poderes del presidente del tribunal de primera instancia en casos de urgencia y referencia. En el artículo 109 se establece que se puede ordenar en referencia medidas que no colinden con ninguna contestación seria o que justifique la existencia de un diferendo en casos de urgencia. En el artículo 10 se establece que puede prescribir en referencia a las medidas conservatorias que se impongan, sea para prevenir un daño inminente o para hacer cesar una turbación ilegal, y puede acordar una garantía al acreedor si la existencia de la obligación no es seriamente discutible. En el artículo 111 se indica que los poderes del presidente se extienden a todas las materias cuando no existe un procedimiento particular de referencia. Finalmente, en el artículo 112 se establece que el presidente del tribunal también puede estatuir en referencia sobre las dificultades para ejecutar una sentencia o título ejecutivo. En los artículos 140 y 141 del Código Procesal Civil indica que en caso de urgencia el presidente de la Corte de Apelación puede ordenar medidas rápidas mediante el referimiento, siempre y cuando no haya una disputa seria o un diferendo. Además, puede suspender la ejecución de la sentencia que no sean definitivas y o ejercer poderes relacionados con la ejecución provisional. Estos poderes permiten al presidente tomar acciones rápidas, al presidente del tribunal. Ahora vamos a conocer lo que es el procedimiento de referimiento. Este es un proceso judicial donde el juez puede tomar decisiones provisionales o definitivas durante este proceso. Y las partes interesadas deben presentar una solicitud al tribunal para iniciar el procedimiento. El proceso es menos formal que otros procesos judiciales y las ordenanzas dictadas por el juez tienen ejecución inmediata y pueden ser apeladas. Es un proceso contradictorio y limitado por la ley. Este proceso se encuentra plasmado en la modificación que es realizada al Código Procesal Penal a través de la Ley 834 en los artículos del 101 al 101. En el artículo 101 la define como una decisión provisional rendida a solicitud de una parte. En caso en que la ley transferida al juez el poder de ordenar medidas necesarias, aunque no esté apoderado del caso principal. El artículo 102 indica que en situaciones urgentes el juez puede emitir la cita para audiencia específica en días feriados. En el artículo 103 establece que debe existir un plazo razonable entre la citación y la audiencia a fin de que la parte citada pueda preparar su defensa. El artículo 104 establece que el referimiento no tiene autoridad de la cosa juzgada en lo principal y solo puede modificar o renovar en caso de que surjan nuevas circunstancias. En el artículo 105 establece que es ejecutoria provisionalmente sin necesidad de fianza, a menos que el juez la ordene o el juez puede ordenar la ejecución a la vista de la minuta. El artículo 106 establece que no puede ser objeto de oposición, pero puede ser impugnada en apelación dentro de un plazo de 15 días o menos, que haya sido dictada por el primer presidente de la Corte de Apelación. En el artículo 107, el juez que dicta una ordenanza de referimiento puede imponer condenas de astreintes, multas coercitivas, eso significa astreintes, y liquidar provisionalmente los costos. El artículo 108 dice que las minutas de ordenanza de referimiento se conservan en la Secretaría de la Jurisdicción. Vamos a pasar a la evaluación del litigio. Este es un proceso que implica la revisión y análisis de las demandas y defensas presentadas por las partes, con el fin de determinar su pertinencia y relevancia en el caso. Esto implica la revisión de la competencia del tribunal, la admisión de pruebas y la determinación de la verdad de los hechos. Debe ser una evaluación objetiva y razonada de la evidencia, los testimonios, de los argumentos legales y debe tomar en cuenta tanto las pruebas favorables como las desfavorables a cada parte. La sentencia debe estar fundamentada en la evaluación de las pruebas y debe ser motivada explicando los motivos
por los cuales se ha decidido a favor de una de las partes. Además, el tribunal debe basar su decisión en los hechos alegados y probados por las partes y analizar las pruebas presentadas para determinar su fuerza probatoria. El debate. Este es un proceso judicial en el que las partes presentan sus argumentos y pruebas al tribunal para que se tome una decisión en el caso. El Código de Procedimiento Civil, en el título 2, trata sobre las audiencias del juez de paz y comparecencia de las partes. En los artículos del 9 al 15 trata sobre el debate. En el artículo 9 establece que las partes deben comparecer en la fecha que indica la citación o la convenida por ellas. No está permitido presentar notificaciones de defensa ni argumentos escritos. En los artículos 10, 11 y 12 se establece el respeto que deben tener las partes al acercarse al juez y en caso de incumplimiento señala las sanciones que pueden llegar hasta prisión. En el artículo 13 establece que el debate es contradictorio. El artículo 14, que en caso de intención de impugnar la autenticidad de un documento, se niega algún escrito, se declara que no lo reconoce, el juez de paz dejará constancia de ello, rubricará el documento y se emitirá el caso a los jueces competentes. En el artículo 15, en caso de que se haya ordenado un interlocutorio, el caso se resolverá de forma definitiva dentro de los 4 meses siguientes, a la fecha de la medida. Después de este plazo, se extinguirá la instancia y la sentencia pronunciada sobre el fondo del asunto podría ser apelada, incluso en los casos en los que el juez de paz tenga la última instancia. Si la instancia se extingue debido a un error del juez de paz, este será responsable de los daños y perjuicios. Entonces nos preguntamos, ¿qué es un fallo interlocutorio? Es una decisión provisional tomada por el juez durante el proceso judicial que no resuelve el fondo del asunto y puede ser objeto de revisión en etapas posteriores del procedimiento. Pasemos ahora al defecto. El defecto se refiere a la falla de comparecencia de una de las partes en el proceso judicial. El Código Procesal Civil, modificado por la Ley 845 y 178, en los artículos del 19 al 22, establece las reglas para los casos en los que el demandado no se presenta en un juicio. En el artículo 19 establece que si el demandado no comparece en la audiencia establecida en la citación, se dictará una sentencia en su contra. En el artículo 20 establece que el demandado puede presentar una oposición si no ha sido citado o si ha estado imposibilitado de comparecer. En el artículo 21 establece que si el demandante no se presenta, se dictará una sentencia a favor del demandado. El artículo 22 establece que si la parte oponente es condenada en defecto por segunda vez, no podrá presentar otra oposición. Por lo general, si el demandante no se presenta a la audiencia, no se declara defecto, pues ya el demandante ha designado un abogado. Pero hay casos excepcionales, por ejemplo, si el abogado fallece. En este caso, el demandado puede emplazar al demandante a constituir un nuevo abogado. Y es aquí que si el demandante no instituye el nuevo abogado, se considera un defecto por incomparecencia. En este sentido, el artículo 434 del Código de Procedimiento Civil establece que si el demandante no comparece, el tribunal puede pronunciar el defecto y descartar la demanda. Esta regla también aplica a los casos donde el demandante no concluye o en asuntos de la competencia del juez de paz donde no se necesita un abogado. Si el demandado no se presenta a la audiencia o no constituye abogado, se declara el defecto en su contra. Si solo presenta excepciones o medidas de intrusión, el juez tomará una decisión de acuerdo a las leyes. La regulación del defecto del demandado varía si es un solo demandado o varios. En el artículo 151 establece que si hay varios demandados en un caso y algunos no tienen abogado, el tribunal puede emitir una sentencia considerada contradictoria para todos, si la decisión es apelable o si los demandados ausentes han sido citados adecuadamente. Si la decisión no es apelable, se les debe citar nuevamente. Y si no se presentan, la sentencia se considerará contradictoria a menos que uno de los demandados haya constituido abogado. Además, si hay varios demandados citados en diferentes plazos, el tribunal
no emitirá una decisión hasta que expire el plazo más largo. Hasta aquí la segunda parte del contenido sobre las competencias. Esperando que te haya servido este material. Y si es así, regálame un like, suscríbete y activa la campanita. Hasta la próxima entrega. Muchas gracias.